Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado en este día o en este momento? Pues te doy la bienvenida nuevamente aquí, ¿verdad? Espero pues que hayas tenido un fin de semana excelente y bendecido de parte de Dios. Así que bueno, estamos ya aquí listos para poder comenzar lo que corresponde a este día, que tenemos nuestra cita y es que vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos ahora, a la luz de la palabra de Dios. Y antes de todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo, ¿verdad? Lo que vamos a expresar aquí, así que acompáñame en este instante a poder pedir esa bendición de parte de Dios, amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Ya estamos aquí listos, dispuestos a poder compartir lo que es tu mensaje, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre mío, por el privilegio que nos otorgas de poder compartir tu palabra en este instante. Te rogamos, mi Dios, que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que cada corazón que ya está allí dispuesto a lo que es escuchar tu palabra, Señor, pueda recibir este mensaje como esa semilla fértil, Señor, que no se quede así estancado, sino que pueda producir el fruto para lo cual se está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, a la luz de la palabra de Dios, estamos hablando ahora y vamos a llevar el tema, ¿verdad? Lo siento, pero tengo que seguir avanzando. Amén. Lo siento, pero tengo que seguir avanzando. ¿Y por qué este tema? Bueno, hay muchas veces, qué bueno es cuando nosotros nos encontramos en aquellas circunstancias donde nos favorece y donde nos presentan oportunidades y vamos nosotros creciendo y vamos caminando en lo que se nos otorga, ¿verdad? En el camino. Pero en esta circunstancia o en esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante y es que cuando tenemos esas circunstancias adversas y que literalmente nos obliga a seguir avanzando. Amén. Hay veces donde es la voluntad de Dios que nos bendice, que nos otorga una provisión, que nos otorga una bendición, una oportunidad. Y nosotros seguimos, bueno, vamos avanzando porque todo se nos favorece, ¿verdad? Porque todo se nos va dando en el camino y vamos avanzando. Pero en esta ocasión no, es cuando literalmente tenemos que seguir avanzando porque si no lo hacemos nos quedamos ahí estancados y podemos morir a nuestro propósito o podemos morir de cualquier manera. Hay que seguir avanzando. Amén. Vamos a ver estos resultados. Vamos a irnos ahí al libro de Filipenses capítulo 3 del 13 al 14. Quiero que me acompañes ahí. Filipenses 3 del 13 al 14 y vamos a leer y dice de la siguiente manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, yo sé que no lo he alcanzado, ¿verdad? Porque vamos todos en el camino, vamos todos en el proceso, vamos todos ahí, dependiendo de Dios, ¿verdad? De lo que el camino, de cada paso que Él va trazando. Pero aquí dice, sí, no lo he alcanzado, pero yo una cosa sí sé, dice él, una cosa sí sé, que yo olvido todo lo que está el pasado, yo olvido todo lo que queda atrás, o sea, olvida el pasado y me extiendo, dice, hacia adelante. Cuando dice me extiendo, está diciendo, estoy viendo a futuro, tengo una visión, tengo un propósito, tengo un destino que Dios ha otorgado a mi vida y es hacia allá donde me dirijo, hacia ese propósito, hacia ese destino donde Dios ha marcado mi vida, donde Dios ha dicho que debo de avanzar. Y es ahí hasta donde yo prosigo. Eso es en pocas palabras lo que está mencionando el apóstol Pablo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Hay circunstancias en nuestra vida donde no podemos estar estancados. Tenemos que avanzar. Para si queremos ver los propósitos de nuestra vida, tenemos que avanzar, tenemos que seguir caminando, ya sea que se nos den las oportunidades o que no se nos den las oportunidades, como en este caso que se nos obliga a seguir caminando, pues hay que avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar. Cuando uno tiene un propósito de Dios, tiene una identidad y tiene un propósito de Dios, una visión de parte de Dios, pues va con paso seguro. Quiero contarte que en ciertas circunstancias yo me confundí porque empecé a escuchar tantas informaciones, ¿verdad? Que de repente me sentía confundida porque anteriormente yo no estaba como que maduramente en el nivel espiritual, estaba comenzando. Y yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque me confundía tanta información y
Resulta que Dios me dio un parámetro que hasta la fecha no se me olvida y lo tengo bien en claro en mi vida. Me dice el Señor, mira, si lo que tú escuchas o lo que tú ves no va de acuerdo a la visión que yo te he dado, entonces eso no va contigo. Amén. Es una manera de cómo mantener nosotros la visión clara hacia dónde nos dirigimos. Amén. Porque muchas veces nos confundimos con tanta información que escuchamos y cuando no tenemos nuestro propósito bien claro, nos podemos desviar del camino. Podemos venir y estar haciendo otra cosa que no es lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Y de repente aparecemos frustrados, aparecemos todos entristecidos, todos amargados, todos atormentados. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una voluntad muchas veces que es la que Dios no quiere para nuestras vidas. ¿Y cómo saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, dice el Señor que la bendición de Dios es la que no añade tristeza, sino que es la que acarrea bendición, es la que enriquece, ¿verdad? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando hablamos de enriquecer, no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Estamos hablando de aquella circunstancia de que te ayuda a avanzar, te ayuda a crecer. Es algo que viene a tu vida que te ayuda a madurar, a crecer, a avanzar en lo que es tu propósito, que no viene a oponerse a lo que tú ya eres, ¿verdad? Sino que simplemente viene a ayudarte, a avanzar, te tiende la mano. Todo lo que es bendición para tu vida te ayuda a crecer, te ayuda a alcanzar el propósito que Dios ha destinado para tu vida, para lo cual has nacido. Si tú te sientes inconforme, tú te sientes intranquilo, tú te sientes inseguro, entonces significa que eso no es de Dios. Porque lo que es de Dios produce paz en nuestro corazón. Amén. Produce paz y se acopla perfectamente a lo que nosotros estamos realizando en Dios y a nuestro interior, ¿verdad? Que produce esa paz. Yo no sé si tú tienes ahí o escuchas en un fondo ahí unos cantares de unos pajaritos que quiero decirte que tengo ya 4 días con bueno, creo que ya casi son 5, si no me equivoco, 4 o 5, que están esos pajaritos cantando todo el día ahí, ¿verdad? Están ahí como que haciendo bulla, como que están en recreo. Así que si escuchas tú ese fondo, pues son unos pajaritos que siempre vienen a visitar a mí. Y otras veces yo te he contado eso de los pajaritos, que siempre me recuerda a aquel texto bíblico que dice, ¿por qué os afanáis? Mirad los pajaritos, mirad los lirios del campo que se visten como mejor que el rey Salomón, y los pajaritos que no trabajan, pero siempre tienen todo lo que necesitan. Siempre me recuerda a Dios esto cuando veo así los pajaritos que se regresan a mi casa. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Para que tú, estamos escuchando ese fondo, entonces yo quería expresar esto, ¿verdad? Para que tú te des cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Él, bueno, todas las cosas que nosotros le podemos otorgar en control, ¿verdad? Entonces Él tiene el control y cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí podemos tomar eso en cuenta. Bien, sigamos ya aquí en el tema. Entonces cuando todo está relacionado a lo que Dios te ha dicho, tú tienes que enfocarte en eso. No, Dios me dice, mira, no mires a izquierda ni a derecha, mira hacia adelante, hacia donde tú vas. Porque cuando tú estás viendo aquí, estás viendo a este lado, estás viendo al otro lado, tú te enfocas en todo tu entorno, entonces empiezas a ver aquel que te está murmurando, aquel que se está riendo de ti, aquel que está criticándote, o sea, ves cosas que quizás no quieres, que son desagradables, y cosas que te distraen, tentaciones, ¿verdad? Entonces te vas quedando estancado si tú estás viendo a tus lados. Por eso Dios dice, no mires a izquierda ni a derecha, dice la palabra de Dios. Mira hacia adelante, hacia donde vas, hacia donde está tu destino, hacia donde tienes que llegar, ¿verdad? Entonces por eso es importante, dice aquí, yo me olvido todo lo que está atrás. O sea, ya no volver al pasado, ya no ver el pasado, sino seguir hacia adelante, hacia donde Dios tiene lo que ha destinado para nuestras vidas. Entonces dice, hacia adelante, dice, yo una cosa sí estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que yo me olvido de lo que está atrás. Y dice, y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira que dice, al premio del supremo llamamiento, o sea, vamos allá hacia donde está
el cumplimiento de nuestro propósito, el cumplimiento de nuestro destino, el cumplimiento que no lo podemos ver ahorita, pero por fe lo estamos declarando. ¿Hacia dónde vamos? Dios quiere que siempre vamos hacia adelante. El pasado es pasado y hemos dicho muchas veces, por el pasado ya no podemos hacer nada, no podemos regresar unas horas antes, no podemos regresar a unos días antes, a unas semanas, a unos años antes, ya no podemos regresar a ello, ¿verdad? Eso ya pasó, lo que pudo haber acontecido, pues ya pasó y no se puede hacer nada por eso. Pero por avanzar sí podemos, por mejorar sí podemos, por levantarnos sí podemos. Hoy en el presente podemos levantarnos, podemos enfocarnos, podemos seguir caminando, podemos decidir, ¿verdad? Avanzar de acuerdo al paso que Dios pone en nuestras vidas que debemos de dar. Amén. Vamos a ver ciertos casos aquí que son adversos, de los cuales se tiene que seguir adelante. Porque si no lo haces, te quedas estancado, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a ver el primer caso. Vamos a ver ahí a Saúl y a Samuel. En 1 Samuel 16:1. Vemos ahí en 1 Samuel 16:1 dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he desechado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido a rey a uno de sus hijos. Amén. Vemos aquí la historia de Saúl, ¿verdad? De Saúl cuando desobedece, ¿verdad? A nuestro Dios, porque ese fue el motivo principal. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Aquí todavía Saúl no había muerto, simplemente le había dicho Saúl tenía al profeta, ¿verdad? Samuel como guía. Entonces le dice el Señor a Samuel, mira al profeta Samuel, ¿por qué vienes y lloras tanto, verdad? Que yo ya haya desechado como rey a Saúl. ¿Por qué estás llorando tanto? ¿Por qué estás perdiendo tiempo en llorar? En otras palabras, ¿por qué estás perdiendo tiempo en llorar en algo que ya deseché? En algo que ya dejé. Le dice el Señor, ¿verdad? Entonces dice, ven y alista tu cuerno, porque hay algo que hacer más adelante. Dios nos está diciendo ahora, mira, ¿cuánto tiempo? Dios nos va a hablar a todos ahora. ¿Cuánto tiempo vas a llorar aquello que Dios ya no quiere en tu vida? Amén. Y estoy hablando del Dios Supremo Todopoderoso, no de una persona que se levanta a hacerte la vida imposible y poner tropiezos para que no recibas lo que te pertenece. Estoy hablando del Dios Todopoderoso, el invencible, el que decide lo que se hace y lo que no se hace, el Dios soberano, ¿verdad? Dios no es soberano, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Amén. De el Dios estoy hablando, de ese Dios único, Dios verdadero. Amén. Cuando Dios ya no quiere nada en tu vida, Él simplemente lo retira, Él simplemente lo aparta y simplemente pasa algo que ya no funcionan las cosas. Él simplemente hace algo para alejar aquello que no tiene que estar en tu vida. Y tú te dices, ¿y cuánto vas a llorar aquello que Dios no quiere en tu vida? Porque cuando estamos hablando de Saúl aquí, estamos hablando de una simbología del pasado, porque en este momento ya Dios estaba descalificando a Saúl y tenía algo nuevo, algo diferente, algo que estaba de acuerdo a su voluntad, algo que, porque él mismo se expresa, dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces era alguien que se iba a someter a Dios, porque dice, yo me he escogido uno que esté de acuerdo de mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le diga. Amén, así dice el Señor. Va a hacer todo lo que yo le diga. Entonces yo me he escogido uno de acuerdo a mi corazón porque se va a someter a todo lo que yo le diga, ¿verdad? Y así fue David. Vemos ahí las instrucciones, cómo él esperó que Dios le dijera para las batallas, ¿verdad? Y todas las batallas él salió vencedor porque estaba sometido a Dios. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Y te dice a ti, ¿hasta cuándo vas a llorar de ese trabajo que te despidieron? ¿Hasta cuándo vas a llorar esa relación que no funcionó? ¿Hasta cuándo vas a llorar esa situación que no puedes cambiar con ese llanto?
Dios nos está diciendo ahorita hasta cuándo vamos a ir. Está bien llorar un momento, está bien llorar porque nos duele, está bien llorar porque somos humanos, porque sentimos, ¿verdad? Está bien llorar por un momento, pero luego después de llorar hay que levantarse, hay que ver qué hacer. Dios nos está diciendo ahora que hay que levantarse, hay que seguir avanzando con el propósito. Tenemos un propósito, tenemos algo que hacer, tenemos algo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer y hay que seguir avanzando, no importa en qué velocidad vayas, pero que lo importante es que vayas caminando, que vayas dando un paso, aunque sea un día, pero ese paso ya marca la diferencia, ¿verdad? Porque a veces hay muchas cosas adversas que no nos permitan avanzar de un solo, pero por lo menos puedes ir avanzando. Si algo hiciste el día de ahora diferente a lo de ayer, ya avanzaste, ¿verdad? Y hiciste algo distinto por seguir avanzando, por seguir adelante, pero no podemos seguir llorando por un pasado que no podemos recuperar, no podemos seguir llorando por algo que Dios no quiere en nuestra vida, no podemos seguir llorando por eso, tenemos que seguir avanzando como lo dice aquí. Yo ya me alisté, dice alístate tu cuerno con aceite, significa hay algo más que hacer, hay algo que hacer, hay algo por qué avanzar, hay algo por qué vivir, bendito sea el nombre de mi Dios, hay algo por qué vivir, hay algo por qué avanzar, hay algo por qué seguir caminando, hay algo por qué seguir creyendo, hay algo por qué, porque hay una meta, hay un propósito, allá adelante está el final de todo y hay que llegar hasta allá para poder ver el propósito cumplido de lo que nosotros somos en este mundo. Amén. Entonces hay que seguir avanzando, no nos podemos seguir estancados en un pasado que Dios no quiere que estemos. Amén. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es David y su hijo. ¿Cómo así? Allá en 2 Samuel 12:20. 2 Samuel 12:20 dice, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que se le sirviese alimento y comió. ¿Qué es esta circunstancia? Te digo el contexto. Dice que el ejército de David iban a la batalla, pero él se quedó en casa. Y se quedó y lo que primero que vio fue a esta muchachita llamada Bersabé bañándose, ¿verdad? Ahí al aire libre se estaba bañando. Entonces dice que la vio y le gustó y la mandó a traer. La cosa es que esa mujer estaba casada con marido en casa. Así dice la Biblia, estaba con marido en casa. O sea, no es de las que están casadas y que están separadas, no es de la que está casada y que tiene su marido en casa. Entonces el marido estaba en batalla, ¿verdad? Y él no le importó eso, fue a traer a la mujer porque le gustó cuando la vio bañándose. Y resulta que de ello la dejó embarazada, ¿verdad? De eso salió que ella quedó embarazada. ¿Y qué pasó cuando se dio cuenta de eso? Él vino, hizo todo lo posible por deshacerse del esposo, pero él, no, o sea, ¿cómo hacer para deshacer esa circunstancia? O sea, para deshacerse de esos casos, de ese caso, de ese error que había cometido, ¿verdad? Quería quería haber un engaño ahí, ¿verdad? Pero no lo pudo realizar. Bueno, pero no quiero entrar en ese detalle, quiero nada más decirte en esta circunstancia de este niño. Salió embarazada y llega el profeta Natán, porque para este entonces ya Samuel ya no estaba. Era el profeta Natán y le dice que él había fallado a Dios y que ese hijo, ¿verdad?, no iba a vivir. Entonces cuando él escuchó eso, vemos a David que cometió un error, pero vemos la circunstancia de cómo fue su proceder. Vino él, dice que se desgarró sus túnicas, se puso en cenizas y se fue, dice, a encerrarse y se tiró al suelo, ¿verdad? Y se puso en ayuno y en oración, pidiendo misericordia a Dios, pidiendo perdón a Dios por el error que había cometido y estaba pidiendo al Señor que ese hijo viviera, que no muriera, sino que permaneciese vivo, ¿verdad? Vemos aquí, aprendemos algo y es que cuando nosotros cometemos errores, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Qué es lo que tú haces cuando sabes que le has fallado a Dios? Cuando has cometido algo que a Dios le desagrada. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo realmente reconoces el error? ¿Buscas el favor de Dios?
te humillas para poder obtener la misericordia de Dios como lo hizo él. Vemos aquí que es cierto, cometió un error, pero cuando Dios dice, tengo un hombre de acuerdo a mi corazón, significa que tenía el temor de Dios en su corazón, tenía temor a fallarle y sin embargo como humano le falló. Y esto que nos demuestra que no hay ninguna persona perfecta en este mundo, que aún aquellas personas que son íntegras, que son aquí, que ante los ojos de Dios están supuestos a fallar en determinado momento. Y David así fue, él falló en ese instante, cometió un error del cual tuvo un fruto, el cual se lamentó, ¿verdad?, por haber cometido ese error. ¿Qué simboliza esto? El niño sí murió, el niño murió, porque leímos aquí, ¿verdad? El niño murió, pero él estuvo ahí pidiéndole al Señor esa misericordia de que le permitiera tener al niño. Pero ya cuando el niño murió y le dijeron, no, el niño murió, lo vemos aquí en 2 Samuel 12:20. Dice, entonces David se levantó del suelo, dice, y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirviesen alimento y comió. David había estado de ayuno durante 7 días porque quería que su hijo viviese. Pero en ese momento cuando le dijeron, mire, el niño murió, él se levantó inmediatamente. Se levantó, se bañó, se cambió y después dijo, denme de comer, y después se fue a sentar a su trono, a seguir su reino. ¿Por qué? Porque es cierto, pasó esto y todos se quedaron sorprendidos. ¿Y cómo es esto? Que cuando el niño estaba vivo ahí, él estaba en luto, ¿verdad? Pidiéndole al Señor en cenizas para que el niño viviera. ¿Y cómo es esto que el niño que ya está muerto está sentado ahí ya gobernando? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que él dice, bueno, yo nada, ya no puedo hacer nada por lo que pasó. Ya no puedo hacer nada porque el niño murió, ya murió, y ahí no puedo revivirlo. Dice, él no volverá a mí, pero yo voy a ir a él. Entonces dice, él ya no podrá venir aquí, pero yo voy a ir a él. Entonces dice, bueno, ¿verdad? Entonces él se levantó y siguió con su reinado, con lo que tenía que hacer. No se quedó estancado allí llorando al niño cuántos tiempos, cuántos meses, cuántos años. No, él se levantó inmediatamente y empezó a trabajar en lo que él estaba destinado a hacer en su propósito. Vemos aquí el producto de error y pecado, el producto de algo que no debió haber sido, el producto de algo que no tenía que ser, el producto algo que no procede de Dios. Amén. Y todo lo que no procede de Dios está destinado a derrumbarse en nuestra vida, está destinado a desaparecer de nuestra vida, porque no es algo que procede de Dios para nosotros. Entonces, por eso nosotros no podemos lamentar. Hay cosas que vienen en nuestra vida, personas que vienen a nuestra vida por un momento, y muchas veces nos encariñamos con esas personas. Hay veces que yo escuché de alguien decir, mire, hay personas que llegan a la vida por 2 motivos. Porque usted tenga que dar a conocer algo, pueda compartir su conocimiento, o porque usted va a aprender de esa persona. Pero ya cuando ya eso pasó, ya como que la relación como que no funciona, porque usted ya adquirió el conocimiento de aquella persona o viceversa, ¿verdad? Entonces, las personas vienen a nuestra vida por alguna razón. Las personas vienen a nuestra vida por algún motivo, ya sea porque se les otorgue algo que nosotros entendamos que es nuestras bendiciones de parte de Dios, nuestro conocimiento, pero ya cuando eso ya terminó, ya no tiene ningún sentido de que exista esa comunión. Y es por eso que cuando nosotros vemos que vamos pasando cada proceso o cuando vamos pasando temporadas, hay gente que se va de nuestras vidas. Hay gente que se aleja de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solo vinieron nada más por un momento, por un instante. Y así mismo pasó. Este es un ejemplo de algo que llegó solamente por un momento, pero había una base, ¿verdad? Que era algo equívoco, algo de lo cual Dios no estaba de acuerdo. Por eso Dios permitió y quitó, retiró a ese hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era de parte de Dios, no era el plan de Dios, no era lo que Dios había destinado. Vemos después que Dios le otorgó otro hijo y se llama, le ponen por nombre Salomón, y con ese hijo sí se lo dejó, ¿verdad? Pero el otro, el anterior, no, se lo quitó, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no era la voluntad de Dios, era causa de un error, era causa de algo que Dios no había establecido. Ahora, no queremos decir con eso, ¿verdad? No quiero que se malinterprete que lo que viene a nuestra vida es un error, o muchas veces podemos cometer errores, dependiendo de lo que sea. Pero no podemos decir que una persona viene a nuestra vida por error. No, la persona llega a nuestra vida siempre por alguna razón. Ya es como te repito, ya sea porque nos va a enseñar algo o vamos a adquirir algo de esa persona, o nosotros tenemos algo que otorgarle a esa persona. Entonces las personas siempre llegan a nuestra vida por algún motivo, por alguna razón. Amén. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. ¿En qué sentido? Se perdió algo, se fue esa persona, nos encariñamos con esa persona y la persona, Dios la retiró de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando. No nos podemos seguir estancados. Tenemos que seguir avanzando hacia el propósito que Dios destinó que debemos de llegar. Amén. Vemos otro caso, la muerte de Moisés, ¿verdad? La muerte de Moisés. Vemos ahí en el 1:2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. ¿A quiénes le darán la tierra? A los israelitas, es en este caso, ¿verdad? Entonces vemos aquí, vamos viendo cuando Moisés se va, ¿verdad? Vemos a un líder que durante mucho tiempo vino y estuvo con el pueblo de Israel, los liberó, los guió por el desierto y vieron proezas, vieron maravillas, vieron todo lo que, lo que Dios se dio a demostrar en su poder, ¿verdad? Junto con Moisés. De repente Dios dice, bueno, Moisés, es hora de irnos, ¿verdad? Porque Dios así es, en el momento que a ti te toca, o sea, donde sea, como sea, ahí nos vamos con Dios, ¿verdad? Moisés, nos vamos, dijo él, ¿verdad? Y se llevó a Moisés, pero había alguien, y ese alguien era Josué. Pero vemos aquí en Josué, me llama la atención que Josué dice, en la Reina Valera dice que era servidor de Moisés. Y aquí en la Nueva Internacional dice que Josué era el asistente de Moisés. ¿Qué me da a conocer esto? Que nadie puede pretender a querer algo si antes no ha pasado, ¿verdad? Por venir y aprender aquello, por lo cual va a avanzar en un futuro. Porque tenemos aquí que Dios dejó a Josué después de Moisés como líder de ese pueblo. Israel lo dejó como líder porque era el asistente, dice aquí en la Nueva Versión Internacional, dice que era el asistente. ¿Quién es el asistente? Es el que está a la par del líder, ayudándole, necesita algo, está ahí pendiente, sabe qué es lo que hace el líder, está pendiente de los pasos del líder, sabe cómo funciona, cómo reacciona en todos los ámbitos en su liderazgo. Él es el asistente. En Reina Valera dice que él es el que estaba ahí, ¿verdad? Ahí el ayudante. ¿Verdad? Entonces, podemos entender eso en primer plano. No podemos venir nosotros y querer obtener algo si nosotros antes no hemos estado en ese nivel de asistir a una persona para poder conocer, para poder obtener ese manto, como en el caso de Elías y Eliseo. Eliseo anduvo ahí siempre con Elías. Y cuando Elías se fue y cayó el manto, le cayó a Eliseo, porque ¿a dónde estaba Eliseo? Siempre estaba a la par de Elías, siempre andaba con él, ¿verdad? Andaba asistiéndole, andaba ayudándole. Entonces, cuando Elías fue arrebatado, el manto cayó sobre Eliseo, porque estaba ahí sujeto a Elías. Amén. Entonces, podemos aprender eso en primera instancia. Pero como vemos aquí, dice, Dios le da una orden a Josué. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Cuando vemos esto estamos viendo como un tiempo de temporada. Tiene que pasar otra temporada. Se acabó la temporada de donde estaba Moisés y inician otra temporada, porque con Josué ya no era aquella temporada de liberación, era aquella temporada de conquista. Josué es una tipología de conquista.
Moisés es la tipología de la liberación, porque liberó al pueblo. Pero ya con Josué ya no era porque estaban libres, ya con Josué entraron a lo que es la conquista de toda la tierra, ¿verdad? Que Dios les había otorgado en aquella ocasión. Pero vemos un resultado aquí. ¿Cómo estaba la condición de Josué? A eso quiero llegar. ¿Cómo estaba la condición de Josué? Había perdido su líder, aquel por el cual había asistido tanto tiempo, en el cual había tenido su comunión, y no solamente era su asistente, sino que también Moisés era familia de él porque era su tío. Entonces, ¿cómo es que venimos y se puede imaginar la pérdida de un ser querido? Y vemos las circunstancias de cómo se puede sentir él, y le dan esa responsabilidad, y ahora cómo hago, porque se sentía él incapaz. Él decía, ¿cómo puedo ser como ese líder? Incluso aquí cuando tú lees la Biblia, muchos rumoran acerca de él, no le creían porque él esperaban ver a un Moisés en Josué. Él esperaban ver porque conocían a Moisés, él querían ver a un Moisés en Josué y no le querían, o sea, por eso él dice ahí una porción bíblica, de ahora en adelante te haré relevante, ¿verdad? Ante los ojos de las personas. Haré notorio que yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque no le creían a Josué. No le creían capaz de poder liderar ese pueblo. Moisés se sentía incapaz, y podíamos ver ahí, porque Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces, significa que Moisés estaba como incapaz, se sentía imposibilitado, se sentía que no podría venir a tomar esa posición, pero no podía venir a realizar esa acción. Entonces Dios tuvo que venir y hablar en el capítulo 1, tú puedes ver, le tuvo que dar tantas promesas, le tuvo que hablar, le tuvo que decir, todo lugar donde ponga la planta de tu pie es tuyo. ¿Por qué? Porque él se sentía incapaz de poder realizar la labor que se le estaba pidiendo. ¿Y cuántos de nosotros podemos sentirnos igual? Porque nosotros hablamos de los personajes bíblicos que sí son testimonios, porque ellos tienen su vida, nosotros tenemos nuestra propia historia. Pero muchos ejemplos de estos se pueden acoplar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así cuando estamos tan acostumbrados a una persona y de repente esa persona ya no está? Por A o B razón, ya sea porque deje este mundo o porque Dios le transfiera otra responsabilidad o lo transfiera a otro lugar. Y de repente te dice, mira, tú te tienes que hacer cargo de esto. Por ejemplo, una gerencia de una empresa, el jefe se tiene que ir del país, o el jefe está en otro lugar, o ha sido posicionado en otro, lo han ascendido, y te dicen a ti, ahora tú te tienes que hacer cargo de esto porque tu jefe ya no está, ya no va a seguir funcionando, ahora te tienes que hacer cargo tú. ¿Cómo te sientes tú en ese caso? O que tu jefe, alguien que haya fallecido y tú tengas que asumir ese rol, porque eso es lo que aconteció aquí con Josué. Él tuvo que asumir el rol del liderazgo de Moisés. Él se sentía imposibilitado, se sentía que no podía responder como lo hizo Moisés. Entonces hoy nos está hablando Dios a ti y a mí. ¿Cómo te sientes tú en ese caso? ¿Cómo se siente una persona? Le está hablando a aquella persona que se siente imposibilitada de algo que tiene que hacer, ¿verdad? Y algo que Dios ha dicho que debe de hacer, que ya Dios ya lo declaró, que Dios ya lo dijo, pero te sientes incapaz de no poderlo realizar y sabes que viene de Dios, ¿verdad? Porque diferente es cuando tú sabes y no sabes, no te han dicho nada, pero cuando tú sabes que viene de Dios y ya tienes tú ya eso y dices, que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Pues Dios te dice aquí, ¿verdad? Que sí, porque Dios le da todas esas promesas para que Él pueda venir y avanzar y sentirse seguro de que sí puede lograrlo porque es un propósito de Dios para su vida. Entonces, ¿cuándo tenemos que seguir adelante aquí? Aunque nos sintamos imposibilitados, aunque se haya perdido algo, aunque alguien se haya alejado de nuestra vida, hay que seguir adelante, hay que avanzar, porque dice aquí, es un cambio de temporada, hay que avanzar en los cambios de temporadas.
Hay que acoplarnos a los cambios de temporadas. Hay que seguir avanzando aunque no comprendamos, aunque no entendamos, aunque realmente nos sintamos incapaces. Hay que seguir avanzando porque Dios nos va guiando siempre y Dios va mostrando sus pasos. Dios va mostrando sus ideales conforme nosotros vamos confiando en Él y nos atrevemos a avanzar. Amén. Entonces eso Dios pues dice aquí, ¿en qué caso vamos a ir avanzando? Bueno, cuando hay que seguir la temporada, no podemos seguir en el caso igual como Saúl, ¿verdad? Y Samuel estar llorando aquello que ya no está con nosotros, sino que sí, fue un líder, en el caso de Moisés fue un líder, pero hay que retomarlo, ¿verdad? Lo bueno, porque cuando vemos aquí a Josué, él sigue los lineamientos que Moisés le dejó. Él va tomando lo que es el Pentateuco que tenemos ahí, que se le otorga a Moisés, ¿verdad? Que fue el escritor de esos 5 libros. Él va tomando como base esos 5 libros para poder guiar al pueblo de Israel y seguir para la conquista, ¿verdad? Entonces, él siguió los lineamientos que Moisés dejó, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante con lo que ya conocemos. Mira la importancia del conocimiento. Mira la importancia de saber cómo funciona algo para poder venir y seguir avanzando, ¿verdad? Seguir avanzando en aquello que Dios destinó que debemos de hacer. ¿A quién dejó Moisés o Dios a quién otorgó? A uno de los mismos que estaban ahí sirviéndole a Moisés. Él no retomó a alguien de otro lado, ¿verdad? No, él tomó a uno que le estaba sirviendo a Moisés para que fuese el líder de ese pueblo, Israel. Amén. Uno que estaba sirviéndole a él. Uno que era ¿qué dice aquí? Su asistente. El que era su asistente. Ese es el que siguió el legado, el que era el asistente. No fue otro, era el asistente. El que estuvo siempre ahí con Moisés fue el que siguió el legado, fue el que siguió como líder, fue el que siguió ahí, ¿verdad? Avanzando en lo que Dios destinó para ese pueblo de Israel. Amén. Entonces hay que seguir avanzando. No está la persona con la cual nos sentíamos competentes y nos sentíamos seguros, porque muchas veces nos sentimos seguros con aquel que ya puede, con aquel que ya conoce, como aquel que ya... Sí, pero cuando ya no está eso, cuando no está esa persona, pues hay que seguir adelante con lo que pudimos aprender de bueno, ¿verdad? De bueno, porque las cosas malas se dejan ir, se aprende lo que es bueno, ¿verdad? Se va siguiendo con lo que es bueno, amén. Entonces vamos de ahí, otro caso, y vamos a ver el caso de Saúl y Jacob. Son motivos, te estoy diciendo que son circunstancias adversas de las cuales nosotros podemos decir, no, ya no vamos a seguir adelante porque hablamos de estos 3 casos que hemos hablado hasta ahorita. No, es que Saúl ya lo desecharon como rey, ya no sigamos, ya no voy a seguir, ¿verdad? Podemos decir eso. No, es que aquel fruto, aquel proyecto, aquello se perdió, sí me equivoqué y se perdió, entonces ya no voy a seguir porque no sé que me equivoqué otra vez, ¿verdad? Y se vuelve a perder. Porque el hijo de David que se murió es una simbología de aquellos proyectos que se nos pierden, aquellos que tal vez cometemos errores y Dios lo quita para evitarnos a nosotros un sufrimiento mayor, o Dios no permite que sucedan las cosas. Entonces Dios lo aparta, Dios lo quita. Entonces dice ahí, bueno, no voy a seguir porque voy a fallar otra vez, ¿verdad? Yo no voy a seguir, o en el caso de Moisés, no voy a seguir porque el jefe que tenemos ya no está en esa compañía, o el pastor ya no está ahí. Es que ese es el pastor que yo tanto quería ya no está, entonces ya nos vamos de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor ya no está, ya falleció, ya nos vamos. Como sucedió en algunos casos, ¿verdad? Que el pastor falleció y mucha gente se fue. Amén. Porque estaban por el pastor, no por Dios. Amén. Y ese es el problema, que uno a sus ovejitas hay que enseñarlas a estar ahí por Dios, no por la gente, no por el líder, no por el pastor. Entonces, como no está el líder, pues ya no vamos, ya no nos perdemos, ¿verdad? Entonces, aquí significa hay que seguir adelante, hay que avanzar con lo que tenemos, hay que avanzar con lo que Dios ha permitido. Y vemos aquí Esaú y Jacob, vemos aquí este caso, que vemos en primer lugar aquí que Esaú sale bien afectado porque quiero tocar este punto primero, y es que Saúl primero le vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, dice la Biblia.
Dice, no, yo tengo hambre, dice Esaú. Yo estoy hambriento y no sé, quiero saciar esta hambre que tengo. ¿Qué me va a servir la primogenitura? Dijo, dame ese plato de lentejas. Y Jacob, bien astuto, le dijo, sí, entonces decláralo, le dijo. Hicieron ahí, ¿verdad?, la declaración de que él, a través de el plato de lentejas, le estaba otorgando la primogenitura. Imagínate qué tremendo es eso, lo que se puede hacer por hambre. Mira, no vayas al súper cuando tengas hambre porque vas a terminar comprando lo que no necesitas. Amén. Mira lo que se puede perder por hambre. Estaba menospreciando la primogenitura. Y no solamente eso, sino que ya cuando ya Isaac estaba en su lecho de muerte, viene y Jacob le roba la bendición de hijo mayor. O sea, le quitó la primogenitura y le robó la bendición. Y mira aquí como dice en el versículo 27 de Génesis, dice, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo. Mira qué cuidado, porque dice aquí que primero dice que se acercó y lo besó, besos traicioneros, ¿verdad? Y luego dice que le olió su ropa. Hay ropas que huelen rico, pero su verdadero aroma es un aroma de traición, porque lo que vemos aquí es una traición de su hermano. ¿Cuántas veces te han traicionado a ti? ¿Cuántas veces me han traicionado a mí? Pero por una traición, aunque duela, no significa que me voy a quedar estática y no voy a hacer nada para cumplir mi propósito que Dios ha destinado en mi vida que debo de hacer. Y es por eso que es importante que tú conozcas tu identidad y conozcas tu propósito. Porque cuando tú conoces tu identidad y tu propósito, por más traición, por más rechazo, por todo lo que venga a tu vida, tú siempre sigues haciendo lo que Dios destinó que debes de hacer. No te dejas llevar por eso. Si te duele, sí, claro que duele. Si te puedes desvanecer, claro que te puedes desvanecer. Es una persona, ¿verdad? No eres una máquina, no eres algo que eres de piedra, que no sientes y que te pueden hacer cualquier cosa y tú bien tranquilo. No, si tú eres una persona, te duele la traición, te duele el rechazo, te duele el abandono, te duelen todo lo que venga adverso a tu vida que te pueda acontecer. Claro que sí duele, ¿verdad? Pero tú llora y luego después te levantas, ¿verdad? Porque si conoces tu identidad y conoces tu propósito, tienes que seguir avanzando porque hay algo que hay que cumplir ese propósito. Hay que ver los resultados de lo que Dios quiere en tu vida. Todos vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos y en cuenta está del cumplimiento del propósito si realmente lo realizaste en esta vida. Amén. Entonces aquí vemos una traición, vemos aquí que Jacob traicionó a su hermano 2 veces. 2 veces lo traicionó. Se aprovechó, en primer lugar se aprovechó de que venía cansado de cazar porque Saúl se dedicaba a la caza, ¿verdad? Entonces se cansó, pero venía agotado y venía hambriento. Él se aprovechó de esa condición, ¿verdad?, de Esaú. Qué tremendo es cuando la gente se aprovecha de nosotros y nosotros venimos bien así como que tranquilamente, sin ninguna intención de perjudicar, y la gente está siempre con aquella perversidad de ver de qué manera lo daño, de ver de qué le quito, de ver cómo lo traiciono. Y tú vas con toda sinceridad y con toda pureza de tu corazón buscando a la gente para tener amistad o para entablar una conversación y todo, y la gente siempre va buscando qué te quita. Así llegó este caso. Saúl al principio llegó porque tenía hambre. Jacob se aprovechó y le pidió la progenitura. Entonces él vino, pues sí, te cedo la progenitura y tú me das el plato de lentejas. Entonces ahí fue el engaño, la traición. Mira, hay gente que te va a traicionar y hasta tu propia familia te va a traicionar. ¿Por qué la gente te traiciona? ¿Por qué tu propia familia te traiciona? Porque el único que entiende que Él es el propósito de Dios en tu vida eres tú mismo. Y hay muchas veces donde te tienes que levantar hasta tú solo a poder realizar ese propósito, porque nadie más te entiende y nadie más, ¿verdad?, va a poder ayudarte en muchas veces en lo que Dios ha destinado en tu vida que debes de hacer.
Y ahí vas a soportar tantas veces traiciones, pero no te puedes quedar estancado en una traición. Tienes que levantarte aunque duela. Duele más cuando es la propia sangre, cuando viene te quita lo que es tuyo. Cuando viene y se apropia de algo que Dios te destinó a ti. Yo una vez le pregunto a una persona, mire, una persona le quitó el novio a un familiar de una de la misma familia. Y sabía esa persona que ese era el novio. Y yo le digo a esa persona, mire, le digo yo, pero usted cree que esa persona va a ser feliz habiéndole quitado el novio a esa persona. No, porque se da cuenta que cuando esté con esa persona, se da cuenta que ese lugar le correspondía a su prima, porque eran primos. Le correspondía a su prima. No le correspondía a él, a ella, ¿verdad? Entonces le dice, cuando esa persona esté con esa persona que no es lo que le pertenece, siempre se va a estar recordando que ese lugar le pertenecía a la quien se lo quitaron. ¿Usted cree que eso va a ser de bendición? Si Dios siempre va a estar recordando eso en el momento, ¿verdad? Es como otro caso que igual me contaron que, y casi igual sucedió, que se divorciaron. Porque sabía, y ese fue a una amiga, le quitó el novio a una amiga, ¿verdad? La mujer le quitó el novio a una amiga, y cada vez que estaba con el novio en la casa, y cuando salían con el novio recordaba que era el novio de la amiga, entonces nunca, del daño que le hicieron a la amiga, entonces ya no pudieron ser felices, terminaron divorciándose. Porque así es, alguien que toma algo ajeno, algo que toma de alguien que no le corresponde, siempre está el Espíritu Santo recordando, mira, hiciste un error, esto no es tuyo, esto es de aquella persona que has dejado llorando y sufriendo allá, no es tuyo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo siempre va a recordar eso. Amén. Entonces, aquí sucedió esto. Jacob no fue feliz, Jacob fue engañado también por Labán cuando le entregó una mujer que no era la que él quería. ¿Por qué? Porque así son las cosas, todo se paga en esta vida. Y lo hace Dios, no lo hace el hombre, lo hace Dios, permite las cosas para que te des cuenta cuando has tomado algo que no te pertenece, cuando has traicionado a alguien de una manera muy cruel, ¿verdad? Cuando has traicionado a alguien que le correspondía un derecho. Entonces, como vemos aquí, Jacob se aprovechó del hambre de Esaú, ¿verdad? Y le puso ahí la tentación, ¿verdad? El plato de lentejas. Y él estaba hambriento, pues él lo comió y no le importó la primogenitura. Después viene y lo engaña, se viste como Saúl, se pone la ropa de Saúl para oler a Saúl. Y Isaac ya no veía bien. Entonces dijo, así huele como a mi hijo. Pues te doy la bendición. Y le empezó a decir la bendición, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo fue la traición de su propio hermano, ¿verdad? Y él tuvo que seguir adelante porque vemos allá en el capítulo 33 cómo Dios bendice a Esaú. Dios bendijo a Esaú, tal vez no con la primogenitura, pero bendijo a Esaú también. Porque ahí dice que llevaba muchas posesiones y mujeres y esclavos y tenía muchas ganadería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo también, ¿verdad? Lo bendijo también, que le dijo, mira hermano, esto le dijo, yo tengo suficiente, le dijo, ahí en el capítulo 33 tú vas a encontrar eso. Le dijo, mira Jacob, le dijo, yo tengo suficiente, mejor quédate tú con tu rebaño, con todo lo que me envías. ¿Por qué? Porque yo tengo suficiente, le dijo Esaú. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de nadie. Dios ve la injusticia y Dios siempre bendice a aquel que le han fallado. Dios siempre bendice a aquel a quien le han hecho injusticia. Entonces vemos aquí el caso de Esaú. Esaú en el momento despreció su primogenitura, pero Dios después lo bendijo cuando él reaccionó, ¿verdad? Dios lo bendijo, como también bendijo a Jacob. Vemos el último caso ya para terminar, y es el caso de José, que lo conocemos muy perfectamente. Y es que esto fue más tremendo porque José, ¿verdad? Fue vendido por su familia. Amén. Que Génesis 31:28 dice, cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y así fue como se llevaron a José de Egipto. Amén. Qué tremendo es esto. Porque una cosa es que una gente particular venga y te haga daño. Pero otra cosa es muy distinta, que tu propia sangre se levante y no te crea
se levante y te traicione, se levante y te venda, se levante y te abandone a tu suerte. Amén. Eso sí duele. Y esos son motivos de que una persona no se pueda levantar, porque es daño muy grave. Eso a cualquiera le despedaza el corazón, porque se supone que la familia es la primera que debe responder a tu favor. Es la familia que te debe de creer aunque estés equivocado, ¿verdad? Es la familia que te debe de apoyar en tus peores angustias, aunque no entiendan qué pase contigo. Este es como que aquella persona viene y solo porque el abuelito ya está ancianito y mi papá o alguien que sea está ancianito, viene y como no lo aguantamos en la casa, vamos a buscarle un albergue para que se quede ahí. Como que si a ti cuando estabas pequeñito, así hizo tu papá y tu mamá y te dejaron abandonado ahí en un lugar donde tienen, en un orfanatorio, ¿verdad? Y similar es. Como que si tus padres te dijeran, ay, este muchachito, ¿para qué lo tuvimos? Vamos a dejarlo al orfanatorio. O ¿para qué tuvimos a este ancianito? Ya no lo aguantamos, vamos a dejarlo allá al albergue de viejitos. ¿Verdad? Qué tremendo es, porque en tus peores circunstancias lo que tú esperas es que tu propia sangre te respalde. Y aquí pasó con José esto. José lo odiaban simplemente porque Jacob lo tenía como favorito, porque era el primer hijo de la mujer que él amaba. Acordemos que a Jacob lo engañaron, ¿verdad? Le dieron a Lea primero y después le dieron a Raquel. Y en la que él amaba era a Raquel, porque por ella fue que trabajó. La que él quería era a Raquel. Ahí vemos la evidencia que cuando la Raquel tuvo los hijos, son los dos hijos que la apreciaba más, porque eran de la mujer que la amaba. Entonces a José, como era el primero de Raquel, le dio una túnica de colores. La túnica de colores significa realeza. Amén. Significa realeza. Entonces era el primer hijo. Para él, ese era el primogénito, aunque estuviera Rubén, que era el primero. Pero para él, José era el primogénito porque era el de la esposa que él siempre quería, ¿verdad? Entonces fue José. Y todos los demás tenían envidia porque a José no iba a trabajar, él estaba en casa, él venía y le ayudaba, le estaba enseñando para que pudiera quedarse a cargo de su familia, ¿verdad? Cuando Jacob faltara. Era el suplente de Jacob. Y cuando lo enviaba a ver qué es lo que hacían sus hermanos, a traer informe, todo eso a ellos les molestaba. Porque decían, bueno, ¿y este por qué? ¿Verdad? Viene aquí a mandarnos, viene aquí a decirnos qué tenemos que hacer. No, porque era el que Jacob había decidido, ¿verdad? Que era el de la realeza. Entonces viene y Jacob andaba supervisando todo. Por pura envidia, primero le quitaron su túnica, lo aventaron en una cisterna, lo dejaron ahí. Después vinieron los ismaelitas, lo vendieron, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta ahí porque hasta ahí llega la familia, porque ahí para allá llega lo que es su vida de esclavo, ¿verdad? En Egipto. Son consecuencias de lo que la familia hizo. Son consecuencias de la decisión de la familia, de la actitud de la familia por no apoyar a aquel joven cuando lo necesitaba. Aquella familia que no creyó en ese joven, ¿verdad? En ese momento vemos las consecuencias. Se fue de esclavo a Egipto, sufrió en Egipto, se fue a la cárcel, estuvo acosado por una mujer que estaba casada y todo eso lo sufrió a consecuencias de lo que sus hermanitos, por la decisión de sus hermanitos. Amén. Porque no lo aceptaban por lo que se había declarado en su vida que iba a ser. Amén. Aunque nosotros conocemos la historia, al final tuvo una parte de bendición, porque al final cuando hubo escasez, él fue el que ayudó a su familia a alimentarse, imagínate. En tiempo de escasez, él fue el que alimentó a su familia. Pero vamos a la circunstancia del dolor y el sufrimiento de este joven en ese momento. ¿Te puedes imaginar que tu familia te traicione, que tu familia no te crea, que tu familia te cierre las puertas cuando tú más lo necesitas, que tu familia te ignore y que tu familia venga y seas una poca cosa en ellos? Que te demuestren ese rechazo y que te demuestren aquella situación de que mejor ahí lo dejamos a su suerte.
¿Te puedes imaginar lo que es el sufrimiento de ese joven en ese momento? Y te puedes imaginar tú que eso pase contigo. Que tú estés ahí expresándote y aunque no te crean, ¿verdad? Pero no te apoyen. Esto es tremendo. Pero sin embargo vemos aquí que él tuvo que seguir adelante. Él tuvo que seguir avanzando. Él se tuvo que acoplar a las circunstancias que estaba viviendo. Y él tuvo que seguir avanzando porque después de todo estaba dentro del propósito de Dios. Ese es el ejemplo de José. No quiere decir que sea nuestro ejemplo. Ese es el ejemplo de José que está en la Biblia. Nosotros tenemos nuestra propia historia, pero sin embargo sé que más de alguna persona que me está escuchando aquí ha sido traicionado, ha sido incomprensido por su familia, ha sido dañado por algún miembro de su familia, ha sido perjudicado por algún miembro de su familia. Quizá usted esperaba que su familia lo abrazara, lo ayudara en un momento difícil, pero lo que usted recibió fue rechazo. Lo que usted recibió fue que no le creyeron. Lo hicieron menos que los demás. No sé qué circunstancias tú habrás vivido en tu familia, ¿verdad? Quizás te abandonaron. Pero tú te sientes ahorita así como que con esas circunstancias que estás estancado, que no puedes avanzar porque tú estás con aquel complejo que no sirves para nada, porque quizás así te sientes, porque así te hizo sentir tu familia, que no servías para nada, que tú no tenías derecho a nacer, de que tú todo lo malo te pasa a ti y que te lo mereces, que te mereces todo lo malo que te pasa. Tal vez tu familia te han dicho eso. No sé a quién Dios le está hablando, pero sé que alguien le está hablando. Tal vez Dios a ti te han dicho eso. Y tú por eso estás estancado en una vida que no debes de llevar. Estás estancado en consecuencias que no deben de estar en tu vida. Porque tú te has quedado paralizado en esa circunstancia. Cuando para Dios sí eres una persona importante. Tú vales la sangre de Cristo. Tú no eres menos que nadie. Tú tienes la oportunidad de levantarte siempre que tú te lo propongas en tu vida. Amén. Entonces ahora es el momento que Dios nos dice a nosotros, no importa qué circunstancias de las que hayamos visto ahora tú estés pasando en tu vida, no importa con cuál tú te puedas venir y te puedas comparar de lo que tú hemos visto ahora, tal vez no sea esto, tal vez sea otras circunstancias. Pero Dios te dice, ahora es momento de dejar tu pasado y de avanzar, como dijimos al comienzo, como lo dijo el apóstol Pablo. Dice aquí, no lo he alcanzado, pero una cosa sí tengo seguro, yo dejo todo lo que quedó atrás y sigo avanzando y me extiendo hasta el presente. Me extiendo hasta el presente, a donde está mi objetivo, a donde está mi propósito, a donde está lo que Dios quiere para mí. Yo me sigo extendiéndome hacia el futuro. Amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer. Extendernos hacia el futuro. Por el pasado no podemos hacer nada. Te traicionó tu familia, ya no podemos hacer nada por eso. Te abandonó tu familia, no podemos hacer nada por eso. Te pasó algo que no querías que te pasara, no podemos hacer nada por eso. Has sufrido circunstancias que no debieron de haber sido en tu vida, no podemos hacer nada por eso. Nada más que nos queda sanar nuestro corazón y proyectarnos hacia adelante. Perdiste algo que amabas, perdiste a alguien en tu vida, perdiste tu líder, perdiste tus padres, no sé qué has perdido, como en el caso de David que perdió su hijo. ¿Qué has perdido? No lo sé, pero te digo una cosa, tu vista tiene que estar hacia adelante. Tu vida continúa. Si tú estás respirando, estás vivo, estás viva y significa que seguimos avanzando. Tal vez no al ritmo que toda la gente quiera ver, a la velocidad que todas las personas quizás quieren ver, pero si tú vas al paso que Dios te va trazando, tú vas a llegar al objetivo que Dios ha destinado para tu vida. Porque si estás sometido a una voluntad de Dios, entonces tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida, aunque todo se vea adverso. Pero si estás sometido a la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de apartar todo lo que se opone y vas a seguir avanzando hacia el frente, hacia adelante, hacia donde Dios quiere que tú llegues. Amén. Entonces eso hemos aprendido ahora. Cuando se nos obliga a avanzar porque la circunstancia es adversa. Amén. De eso hemos hablado hoy.
Es fácil avanzar cuando te dan la oportunidad, cuando te dicen, mira, aquí está la puerta abierta, pase adelante. Mire, te ponen la alfombra, ¿verdad? Mire, pase por aquí, ¿verdad? O mire, tengo los vasos abiertos, sí, hombre, te estaba esperando. Es bien diferente cuando todo te sale así y vas avanzando. Pero qué distinto es cuando todo el mundo te cierra las puertas y cuando vienen situaciones difíciles y que tú tienes que por ley levantarte, avanzar, porque si te quedas ahí te mueres. Amén. Te mueres a tus sueños. Te mueres a tu propósito. Te mueres a todo lo que tú quieres alcanzar en tu vida porque te quedas estancado. ¿Por qué? Por alguna mala circunstancia que tuviste que vivir. No, hoy Dios nos invita a que aunque pasemos esas circunstancias difíciles, hay que levantarnos y hay que seguir avanzando, aunque con el dolor. Y voy a terminar con esto, hoy que menciono dolor. Con esto voy a terminar. Con este ejemplo voy a terminar el mensaje de ahora. Hubo años atrás, creo que fueron como 2 o 3 años, que pasaron, creo, 4 quizás. Yo me estaba listando para ir a compartir el evangelio, ¿verdad? Ya nos hemos puesto de acuerdo con mis compañeros con los que íbamos a compartir el mensaje de Dios. Y de repente, ¿verdad? Me caen unos trastes en mi pie, ¿verdad? Se cayeron unos platos hacia mi pie y me dejaron como que patojeando, ¿verdad? No podía caminar bien. Y entonces yo, ay, Señor bendito. Yo lo primero que pensé, dije, ay, no, dije, yo no voy a poder ir a hablarle a estas personas de Dios, ya no voy a poder ir. Eso fue lo primero que pensé. Dios mío, ya no voy a poder ir a evangelizar porque me golpeé el pie. ¿Sabes qué fue lo que Dios me dijo? Aprende a caminar con el dolor. Wow. Aprende a caminar con el dolor. Y así me tocó. Iba patojeando, pero cuando llegué al lugar donde iba a compartir el evangelio, ese dolor se fue y cuando venía de regreso yo ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque yo obedecí a mi Dios y me dijo, aprende a caminar con el dolor. Muchas veces nosotros no tenemos un dolor físico, pero sí tenemos un dolor espiritual. Y ahora Dios te dice, aprende a caminar con ese dolor, porque conforme vayas avanzando, ese dolor se va a eliminar de tu vida. Y va a venir ese gozo a tu corazón, que cuando vengas a ver ya no tienes dolor de aquello que te pasó, de aquello que tú tienes heridas en tu corazón, todo eso va a desaparecer, porque todo tu pasado va a quedar en el olvido y todo va a ser nuevo en ti. Es más, tú tienes que olvidarte de tu pasado y avanzar, porque todo lo que conforme vas caminando, todo se va haciendo nuevo en tu vida. Entonces, qué importante es esto que hemos aprendido ahora. Cuando se nos obliga a caminar, o sea, lo siento, no me puedo quedar estancada viendo lo que haces para afectarme. Lo siento, no me puedo quedar estancada a ver tus burlas, a ver tus caprichos, a ver tus inmadureces, a ver todo aquello que haces para difamarme, para detenerme, para destruirme. Lo siento. No me puedo quedar estancada viendo y observando tu arte para destruir a otro. No, lo siento, tengo que seguir avanzando hacia aquello que Dios ha destinado para mi vida, que es mi futuro. Amén. Eso es lo que tú tienes que decir. Lo siento, no me voy a quedar estancada en mi pasado, no me voy a quedar observando lo que todos quieren hacer para destruirme, no quiero, o no siento, no me voy a quedar observando las cosas inmaduras que la gente hace, ¿verdad? Para perjudicarme, para dañarme, para hacerme sentir mal. Lo siento, no me puedo detener a eso. Voy hacia adelante, hacia donde Dios ha dicho que debo de ir. Amén. Así que vamos a orar en este momento y muchas gracias por haberme acompañado en este mensaje a la luz de la palabra de Dios. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por este momento, Señor, porque tú nos has permitido hablar este mensaje un poco largo, Señor, pero gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has invitado a que no nos quedemos estancados aquí en aquellas malas consecuencias que hayan pasado en nuestra vida, ya sea por nuestra decisión mala, equivocada, o porque realmente otras personas lo han provocado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perdonar y ayúdanos a avanzar, Señor, porque es necesario que nosotros continuemos hasta poder encontrar nuestro propósito. Así que, Señor, gracias por habernos otorgado esta palabra. Bendice a la persona que me ha escuchado. Señor, protege a aquellos que van a trabajar, a estudiar, traerlos con bien a casa, así como les permite salir, también permítele llegar de nuevo a casa con bien, Señor. Y bendice a cada persona en esta semana que se inicia, segundo día. Pues
Bendice a cada persona, Señor, en sus trabajos. Gracias, bendito Dios, en tu nombre mostrado en este momento. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado a la luz de la palabra de Dios. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios lo permite, el día de mañana, ¿verdad? Con otra intervención más. Así que muchas gracias y que el Señor te bendiga. Muchos abrazos allá donde estés. Bendiciones.